En 2008, la Argentina tocó un pico de participación en el comercio mundial y las exportaciones nacionales llegaron a representar el 0,55% del total mundial. En los últimos 15 años, caímos más de un 34% en las transacciones globales y ocupamos el puesto 54 en un ranking de 164 países registrados en la Organización Mundial del Comercio. La Argentina está estancada en sus exportaciones desde hace 16 años y durante todo ese tiempo el comercio internacional creció. No es un problema político, es un problema estructural. Y la prueba es que en estos últimos 15 años se redujo en un tercio la cantidad de empresas que venden al exterior. Con ventas concentradas en pocos productos, con precios fijados internacionalmente, la única salida es el valor agregado y generalmente los grandes hacedores de productos con más valor son las pymes. Pero en la Argentina, las pymes son responsables de solo 7 de cada $100 que ingresan al país en concepto de exportaciones. El promedio en un país desarrollado es de 18% de participación. De nuevo, no es un problema de quién gobierne, porque, indefectiblemente, cualquier presidente o ministro en funciones repetirá hasta el cansancio que hay que exportar más. Lo repetirá hasta vaciar de contenido lo que dice y convertirá su discurso en una letanía mecánica, porque, por la historia reciente, los resultados demuestran el abismo entre los dichos y los hechos. Bienvenidos a Lackout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lackout Trade Talks es un podcast de Lackout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar. Esta es la agenda de temas de hoy. Crisis en la hidrovía por el peaje. Además, sorpresas en el último informe de comercio exterior. También la oportunidad dorada del litio. Europa comienza a aplicar un impuesto a la contaminación. Por último, nueva comunicación del Banco Central. Crisis en la hidrovía por el peaje. A casi 10 meses de la decisión de la Argentina de aumentar la tarifa del peaje en el tramo Santa Fe al norte de la vía navegable troncal, servicio que se encontraba bonificado en un 100%, los países vecinos continúan con un reclamo que va desde la unilateralidad de la decisión inconsulta hasta la discriminación en la tarifa. Precisamente en el último punto, reclaman que las banderas extranjeras abonan $1.47 por tonelada de registro neto, mientras que el pabellón nacional tiene una tarifa de $1.47. Ante este argumento, la Cámara Naviera Argentina salió a aclarar la situación. El peaje que abonan los armadores argentinos cuando realizan el tráfico internacional dentro de la hidrovía es del mismo valor y moneda que el que paga otro buque extranjero. Es decir, no reciben ningún beneficio frente a las demás banderas, explicaron. Luego agregaron que para el tráfico de cabotaje, en cumplimiento de las medidas de fomento de la Marina Mercante Nacional y el comercio interior argentino, las autoridades nacionales establecieron una tarifa cuasi simbólica en moneda local. En este caso, continuaron, tampoco existe discriminación de banderas, dado que esa tarifa también abarca a todo buque extranjero que cumpla con los requisitos exigibles para realizar cabotaje, como por ejemplo ingresar un buque a la matrícula nacional o pedir un waiver para realizar un tráfico de cabotaje. En síntesis, la tarifa por peaje de la hidrovía Paraguay-Paraná, en todos sus tramos, no discrimina banderas, sino que identifica tráficos. Si es internacional, paga en dólares, y si es cabotaje, paga en pesos. Siguiente noticia Lackout. Sorpresas en el último informe de comercio exterior.
Durante agosto, las exportaciones mostraron una caída profunda del orden del 22% por un valor total de 5.800 millones de dólares, en tanto que las importaciones se redujeron un 12% y sumaron 6.800 millones de dólares. El déficit comercial resultante superó los 1.000 millones de dólares y fue un 242% mayor al registrado en el mismo mes de 2022. Otro dato llamativo tiene que ver con la balanza comercial, que en lo que va del año acumula un déficit de 6.200 millones de dólares. En el mismo periodo del año último, se registraba para esta fecha un superávit de 2.200 millones de dólares, lo que marca una reversión de nada menos que 8.400 millones en los últimos 12 meses, según explicó la consultora ABCEB. Las exportaciones mostraron su 10ª caída consecutiva, tanto por menores precios como por menores cantidades, mientras que en las importaciones la contracción se dio sobre todo por precios, menos 18%, ya que las cantidades mostraron una suba del 7% respecto del año previo. Agosto, sin duda, representó una sorpresa negativa para las perspectivas futuras del saldo comercial. El consenso de mercado esperaba ver en el octavo mes del año una reversión del saldo negativo comercial, traccionado principalmente por una expectativa de pisado de importaciones que no terminó de materializarse en la magnitud esperada y de hecho se observó un aumento interanual de las cantidades importadas. Para ABCEB, el hecho de que el saldo negativo no se haya revertido en agosto augura la posibilidad de que continúe la profundización del déficit comercial acumulado. Podríamos estar enfrentándonos a un déficit comercial para todo 2023 más elevado que el proyectado de 3.400 millones. Sin embargo, todo dependerá finalmente de cuánto el gobierno decida apretar las restricciones, no solo en materia de pagos de importación, como con el aplazamiento del pago de las CIRAS, sino también de restricciones a los flujos de devengado, en un contexto de fuertes presiones cambiarias, concluyó ABCEB. Siguiente noticia Lactaut. La oportunidad dorada del litio. La producción de litio en Argentina crecerá hasta 2027 6 veces más que en Chile y 3 veces más que en Australia, los dos mayores productores mundiales de este mineral, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que destacan que el país tiene una oportunidad dorada en el sector minero. La producción de litio viene creciendo de manera sostenida, rompiendo récords nuevamente este año y con perspectivas de cerrar un 2023 en máximos productivos y de exportación. Por este motivo, las estimaciones ubican al sector minero entre los 5 principales complejos exportadores argentinos antes de que termine la década. Hoy Australia y Chile abastecen el 77% de la demanda mundial de litio y de acá a 2027, Chile seguirá creciendo a un ritmo del 8%, mientras que Australia lo hará al 16% anual, pero la Argentina tendrá un incremento cada año del orden del 50%. Sucede que las reservas y recursos de litio ubican a la Argentina en una situación estratégica en materia de volumen de producción, tanto de carbonato como de hidróxido de litio. El 20% de las disponibilidades mundiales están en yacimientos de Salta, Catamarca y Jujuy. Siguiente noticia Lactaut. Europa comienza a cobrar un impuesto a la contaminación. A partir del 1 de octubre, la Unión Europea comenzará a implementar su mecanismo de ajuste de carbono en frontera, CBAM, por sus siglas en inglés, una especie de tasa o impuesto al carbono. Se trata de la primera vez que se aplica un impuesto de esta característica en el mundo, por lo que se estima que su impacto potencial en el comercio global será considerable. De acuerdo con la norma, en principio no habrá cargos inmediatos. Lo que pasará es que a partir del próximo trimestre, los importadores europeos deberán presentar declaraciones detalladas de una variedad de productos comprados fuera de la Unión Europea, por lo que se espera que funcione a priori como traba administrativa. Según la normativa europea, las empresas que producen en el viejo continente están expuestas a altos costos asociados con los objetivos de reducción de las emisiones de carbono,
por lo que se busca nivelar el campo de juego. De esta manera, si otros países no adoptan esfuerzos medioambientales similares, tendrán una ventaja competitiva por menores costos al ingresar en el mercado europeo. Esto forzaría una migración de la producción europea a aquellos mercados, dando lugar al fenómeno conocido como fuga de carbono. Para evitar esto, los importadores deberán comprar certificados CBAM para poder ingresar productos de terceros mercados, lo que se traduce como un impuesto indirecto al carbono. No obstante, recién en 2026 se comenzará a recaudar este impuesto. Hasta entonces, las empresas deberán detallar el origen de productos tales como hierro, acero, cemento, fertilizantes, aluminio, electricidad e hidrógeno, entre otros bienes intensivos en energía durante su producción. Las declaraciones serán trimestrales y deberán incluir las cantidades importadas y las toneladas de CO2 equivalentes emitidas durante su producción y la logística de transporte asociada hasta el mercado comunitario. Los mercados exportadores, entre ellos la Argentina, deberán entonces procesar esta información bajo requerimiento de sus clientes, con el consabido costo asociado de conocer al detalle la contaminación generada en la producción y transporte de los productos. El incumplimiento podría dejarlos fuera de mercado. Siguiente noticia Lackaut. Nueva comunicación del Banco Central. El Banco Central emitió una nueva circular críptica respecto de la aplicación de las divisas de exportación para cancelar determinadas deudas, generalmente vinculadas con importaciones. El Banco Central emitió una nueva circular críptica respecto de la aplicación de las divisas de exportación para cancelar determinadas deudas, generalmente vinculadas con las importaciones. Mientras la comunicación A7770 permitía cancelar determinadas deudas aplicando las divisas del cobro de exportaciones, con la comunicación A7845 ampliaron las posibilidades, entre ellas financiamiento para pagar fletes de importación. Así se permitirá financiar la importación de bienes pudiendo contar con garantías de entidades financieras locales o del exterior o por medio de agencias de crédito a la exportación del exterior. También se admite la financiación comercial para la importación de los bienes donde los desembolsos en divisas se aplican, neto de gastos, directa e íntegramente al pago anticipado, a la vista y o diferido al proveedor del exterior. Estos desembolsos deberán haber sido otorgados por una entidad financiera del exterior o una local a partir de una línea de crédito otorgada por una entidad financiera del exterior. Las financiaciones también podrán usarse para pagos anticipados de importaciones o pagos directos por servicio de fletes que no estén incluidos en la condición de compra pactada. En definitiva, de acuerdo con las fuentes consultadas, se está ante la emisión de deuda privada, que no afecta a los números del Banco Central, al agregar dos tipos de emisiones de deuda para poder pagar la propia importación, más el flete de esa compra cuando no esté incluido en la cláusula contractual. En rigor, es un mecanismo que solo podría aplicarse a grandes corporaciones porque difícilmente las pymes puedan financiar sus importaciones con sus propias exportaciones debido al desfase en los tiempos operativos. Ahora sí, vamos con el tema de este episodio. Parece un insulto a la lógica y a los consensos básicos de la historia comercial universal, pero es así. Todavía es necesario explicar en la Argentina por qué hay que exportar más. Las exportaciones amplían el mercado de lo que se produce localmente, por lo que se genera más empleo. Pero sobre todo se generan más divisas, las necesarias para acceder a bienes de capital, bienes intermedios, partes y piezas importadas para agrandar así la rueda productiva con más tecnología y acelerar su ritmo con más productividad. Los dólares solo se consiguen de tres maneras. La primera es con financiamiento externo, cortado para la Argentina y nocivo por el mal uso político que se le da. Además, nuestro historial de deuda impacta de lleno en las tasas y condiciones de repago que podrían imponerse. Las otras dos son las fuentes virtuosas.
el turismo receptivo por un lado y las propias exportaciones por el otro. Hay una serie de desafíos propios de la Argentina y otros que derivan del escenario internacional para aumentar y diversificar la base exportadora. Ambos deben contemplarse a la hora de pensar en una estrategia nacional exportadora como la que acaba de presentar la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Se trata de nada menos que 140 propuestas estrictamente técnicas que la entidad ya le ofreció a todos los equipos de los candidatos presidenciales y que se resumen en 6 pilares. Fernando Landa, presidente de la Cámara, nos explicó cuáles son. Los ejes en los cuales organizamos la Estrategia Nacional Exportadora son relacionamiento externo, impuestos y restricciones, facilitación de comercio, logística, financiamiento e inteligencia y promoción comercial. Sobre cada uno de estos ejes tenemos una cantidad de recomendaciones específicas. Estos pilares son exactamente los mismos que tomaron en cuenta las estrategias desarrolladas por Perú en 2014, Estados Unidos en 2016, España en 2017, Colombia en 2020 e incluso el Reino Unido y Sudáfrica en 2021. Queda claro que ningún país está exento de contar con un plan nacional estable, institucionalizado, legitimado y de largo plazo para crecer a través de las exportaciones. Porque no quedan dudas, y el que las tiene conserva una mirada ideológica, de que solo exportando más se puede crecer en términos económicos y así desarrollarse de manera socialmente inclusiva. Es por eso que esta estrategia debe ser adoptada a nivel presidencial y que baje de manera armónica a los distintos órganos de gobierno para coordinar acciones en diálogo permanente como condición excluyente con el sector privado. Este último punto es central. Resulta nuevamente un insulto a la lógica rediseñar permanentemente el campo de juego y las reglas desde un escritorio, sin escuchar a quienes juegan. El sector privado presentó este plan y priorizó 37 medidas fundamentales, entre ellas cuestiones comerciales como el futuro del Mercosur y otras negociaciones, cuestiones administrativas como la facilitación del comercio, cuestiones básicas como recuperar la institucionalidad para que esto se convierta en una política de Estado, y cuestiones logísticas que hacen a la competitividad como el futuro de la hidrovía y del puerto de Buenos Aires. Uno de los aspectos que destacamos tiene que ver con el gran pie con que el Estado pisa la posibilidad de exportar más, es decir, las cuestiones vinculadas a los impuestos y a las restricciones. En primer lugar, los derechos de exportación. 2/3 de las ventas están alcanzadas por retenciones, que representan el 8% de los recursos tributarios. La Argentina está dentro del inclemente grupo de solo 10 países que recaudan más del 5% de sus recursos a partir de los derechos de exportación. Y solo 3 países en el mundo nos superan: Guinea, Kazajistán e Islas Salomón. Para Landa no queda otra que eliminarlos, algunos automáticamente y otros de manera gradual. Primero, los bienes de economías regionales, incluido pesca, lácteos, alimentos con agregación de valor y todo bien con mano de obra industrial. Recordemos que los productos con mano de obra de origen agropecuario y los bienes con mano de obra industrial son los grandes perdedores en estos últimos años y tienen un sacrificio fiscal muy bajo, de que apenas 1,1% de la recaudación para su eliminación, con lo cual hace todo el sentido empezar por ahí. Para el resto de los bienes agropecuarios, básicamente cereales, proponemos un esquema de desgravación que es similar al presentado por el Consejo Agroindustrial. El segundo punto que proponen en materia de impuestos es revisar la situación del IVA. Los exportadores pagan el impuesto para después verlo reintegrado. Una suerte de atentado financiero en un contexto de alta inflación. Por tal motivo, plantean la necesidad de eliminar tanto las barreras y requisitos sistémicos como los perfiles de riesgo, que no consisten en requisitos formales encomendados por la ley de IVA. Landa también recomendó revisar el sistema de reintegros, la política de ingresos brutos y eliminar los impuestos indirectos. Ahí hay
de todo. Hay temas de tributos provinciales, impuestos, tasas municipales, y exceptuar en forma definitiva del pago de impuestos, débitos y créditos bancarios a la exportación. También hay un tema de ingresos brutos, la existencia de sobregravámenes de ingresos brutos calificados como extraordinarios, que afectan a la actividad exportadora. Ahí, por ejemplo, está la ley impositiva del año 23 de la provincia de Buenos Aires. Pero además de los impuestos, hay restricciones de todo tipo, cuantitativas y arbitrarias. En lo que refiere a restricciones cuantitativas, decimos eliminar las restricciones a las exportaciones agroindustriales que no estén en consonancia con la OMC, eliminar las restricciones a la carne del decreto 911 y los volúmenes de equilibrio en la resolución 276 del 2021, eliminar los registros previos, que son leyes que existen desde 1976, y la resolución conjunta del 21, la resolución conjunta 3, que exige el registro previo de las exportaciones de carne, y eliminar las normas que son totalmente arbitrarias y contrarias a los derechos constitucionales y contrarias a la OMC, además, como son CEF, CIRE y CIRASE, en forma definitiva. Por último, hay restricciones cambiarias. Los exportadores no pueden disponer libremente de las divisas que generan. La liquidación de las mismas es prácticamente compulsiva y solo se abre el grifo en función del nivel de reservas del Banco Central. Lo que proponemos es que se autorice un mínimo de 25-30% de libre disponibilidad de divisas generadas a las ventas de exportación, más un 100% de lo que supere el monto facturado en 2022. ¿Por qué? Digamos, ahí está el artículo 8 de acceso al Fondo Monetario Internacional, que precisamente prohíbe estos impedimentos al acceso a las transacciones internacionales, salvo autorización del Fondo Monetario Internacional. La Argentina solicitó esa autorización para imponer estas restricciones, lo solicitó en el 19, lo volvió a solicitar actualmente, pero se reconoce precisamente que estas restricciones imponen un perjuicio a la exportación y al flujo de inversión extranjera, con lo cual, digamos, hace todo el sentido considerar una normalización gradual. De hecho, son pocos los países que tienen liquidación mandatoria de divisas. Turquía con el 40%, antes tenía el 25%, Angola el 50%, Zimbabue con el 30%, Etiopía con el 50% y solo Ghana con el 100%. Entonces, nosotros lo que decimos es eso, es decir, ir a un camino gradual con un 25-30% de inicio y después ir analizando algunas actividades que requieran de inversión intensiva para el cumplimiento de metas de reducción o de emisiones o para acceder a mercados que se tome un porcentaje mayor. En relación con la liquidación de divisas, no solo es compulsiva, sino que las demoras entrañan sanciones nocivas para la actividad. Aunque quede un remanente mandatorio de liquidación de ventas de exportación, tiene que respetarse la garantía constitucional de defensa en juicio y principio de inocencia. Es decir, la ley impone esto. Hay una violación también a los procedimientos administrativos, a la ley de procedimiento administrativo, al imponer restricciones sobre el acceso a la devolución del IVA, al CEF igual a 1, que impide importar. De hecho, esto es absurdo. Es decir, el CEF igual a 1, producto de una circunstancia menor, te impone una restricción sobre el total de la operatoria. Claramente un desincentivo a la exportación, dado que el que opera solamente en el mercado interno ese riesgo no lo tiene. Pero no es una cuestión de riesgo, es una cuestión de respetar la ley. O sea, estas sanciones no deberían imponerse en esta forma. La tenaza impositiva y sancionatoria termina de configurar un perfil antiexportador en la práctica que anula aquellos discursos que hablan justamente de exportar más. Y la capacidad económica financiera, el CEF, como llave maestra del gran cepo, así lo expresa. Nota al margen, el CEF fue un diseño del gobierno de Mauricio Macri que nunca se llegó a implementar, pero cuyo expediente se dejó olvidado en un escritorio y los nuevos funcionarios lo encontraron y terminaron aplicándolo. Ya de hecho el imponer una asociatividad entre la liquidación de divisas que puede estar sujeto a una variación por cuestiones de la vida misma, o sea, porque un cliente del exterior no pagó, porque un contenedor sufrió un accidente, porque hay una demora en el transporte, se puede haber razones por las cuales hay un problema de liquidación. Ahora, esos problemas se traducen en una capacidad económica financiera designada en forma arbitraria. La capacidad económica financiera no varía
en base a una foto. Y de hecho, digamos, uno tiene derecho a ejercer una industria lícita, no está restringido en función de una foto. Y esto está asociado específicamente a una liquidación de un exportador. Una actividad que solo ocurre en el mercado doméstico no tiene este riesgo, no tiene estas imposiciones. De manera que eso es un punto claramente de sesgo antiexportador. El hecho de estar en una situación en la cual tenemos que estar cambiando las condiciones de venta al exterior, vendiendo en condición de pago en destino, por el simple hecho de que hay alguna duda respecto a los pagos que se realizaron en demasía en relación a fletes. Es absurdo para la exportación, porque en realidad cuando uno paga un flete, en una condición de venta, costo y flete, lo paga y lo recibe luego al cobrar la venta de exportación. Entonces, no hay un riesgo asociado al pago de fletes en exportación. ¿Por qué se impuso una condición de aprobación previa para el pago de flete de exportación? Es inexplicable. Inexplicable, como advierte el presidente de la Cámara de Exportadores, es naturalizar el curso distorsionado de las cosas. Aceptar que el caos normativo y fiscal es el único orden posible para la Argentina. Inexplicable es hacer costumbre y cultura lo que es un desvío. Y así, cumpliendo el objetivo de este podcast, de explicar lo inexplicable, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontranos en nuestra web, lackout.com.ar.